La democracia está en jaque. Augusto Verduga exige decisiones constitucionales bajo el marco del derecho. En tiempos donde la legitimidad y la transparencia de las decisiones judiciales se encuentran bajo la lupa del escrutinio público, Augusto Verduga alzó la voz. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y en una reciente intervención el jurista hizo un llamado vehemente a que cualquier resolución de la Corte Constitucional se realice bajo estrictos parámetros de derecho. Verduga enfatizó que lo que está en juego no es solo una interpretación legal, sino la voluntad del pueblo manifestada en relación con las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se puede poner en riesgo la democracia, afirmó. Buenos días, señores jueces. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes en esta audiencia pública. Sobre el tema puntual que se está comentando, diré lo siguiente. Perdón, señora secretaria, no se puede ver la imagen de quien está interviniendo. Por favor, ¿lo podría...? Sí, señor presidente, justamente en este momento me están informando que debe prender la cámara, por favor. Ahí está. ¿Me pueden observar? Sí, adelante, consejero. Gracias, presidente. Empiezo manifestando, señores jueces de la Corte Constitucional, señor presidente, que como se ha rotulado esta primera parte, a mi modo de ver, de forma equivocada, porque se ha puesto proceso seguido en el Consejo de Participación Ciudadana relacionado con la revisión de la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Y empiezo manifestando que no existe ningún acto administrativo expedido por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social donde se haya revisado, entiéndase, en los términos del Código Orgánico Administrativo, modificado o extinguido la designación de la Fiscal General del Estado hecha por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Siendo muy sincero, señores jueces, ni siquiera entiendo cuál es el cargo de incumplimiento del dictamen 219-IC/19 relacionado a la denuncia por un presunto acto de corrupción a propósito de la investigación que se llevó a efecto por la tesis de la abogada Salazar. No entiendo qué tiene que ver esto con el cargo de incumplimiento del dictamen. Como bien lo manifestó el abogado Stalin Raza, lo que tuvo lugar en el Consejo de Participación Ciudadana fueron dos hechos distintos. Dos hechos, señor juez. El primero consistió en las solicitudes de audiencia pública, que no es cierto, como lo dice el abogado de la defensa de los consejeros Fantoni y Calvache, que no existe un procedimiento normado para ese efecto. No existe un reglamento como tal, pero es un mecanismo de participación reconocido en la ley 73 y siguientes de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se realizaron sobre la base de esos artículos unas solicitudes ciudadanas de audiencia pública. Uno lo realizó el colectivo Acción Jurídica Popular y otro el doctor Miguel Ángel Benavides Goleas. Ambas solicitudes fueron dirigidas a la Fiscal General del Estado y se realizaron, como digo, amparadas en lo que disponen los artículos 73 y siguientes de la ley de la materia. Primer hecho. El segundo hecho es el proceso investigativo que llevó adelante la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación, que es un proceso que se originó por una denuncia que presenta el mismo colectivo ciudadano, Acción Jurídica Popular, por el presunto plagio de su tesis de grado y también de un artículo científico publicado en la revista Derecho Penal Central de la Universidad Central del Ecuador, cuando la abogada Salazar ya era fiscal. Estamos hablando del año 2021, y esto es sumamente importante, señores jueces. Año 2021, la abogada Salazar ya era fiscal. Luego de la investigación que realiza la Secretaría de Transparencia del Consejo, se desarrolla naturalmente en una sesión reservada del Pleno, y en esa sesión se hace toda la exposición por parte de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y se logra determinar la presunta comisión del delito de tráfico de influencias por parte de la fiscal Salazar. En ese sentido, luego de que conocemos el informe de la Secretaría, se hacen observaciones al informe. No es cierto lo que han salido diciendo en medios de comunicación, concretamente la consejera Calvache, que ha dicho que se ha modificado o alterado el informe. Ella está confundiendo. El informe inicial que presenta la secretaria de Técnica de Transparencia, que lo presenta al Pleno, luego obviamente se hacen observaciones a ese informe y se emite un documento final, que es el informe final. Esta es la confusión. Este informe final es el que ha sido
analizado y remitido posteriormente a las autoridades competentes. Ahora bien, se dispuso remitir el informe de investigación, ya con las observaciones acogidas, y a la resolución del Pleno a la Fiscalía General del Estado, para que se inicie la respectiva fase de investigación previa. Por lo tanto, debo dejar absolutamente claro que los dos hechos que fueron puestos a conocimiento de la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias y el plagio de un artículo científico se suscitaron después de la designación de la abogada Salazar como fiscal general del Estado, no teniendo ninguna relación o nexo causal ninguno de estos dos hechos con el proceso administrativo de designación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Okay? No tiene absolutamente nada que ver este asunto con violentar el dictamen. Ahora bien, quiero decir algo adicional con el mayor de los respetos que ustedes se merecen, señores jueces. Considero que el señor juez Herrería Bonet, en su voto concurrente, ha hecho una afirmación falaz, pues ha sugerido que conocer una denuncia sobre una presunta infracción administrativa o penal, y como sabemos puede suscitarse en cualquier proceso administrativo, como fue el caso del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, sostiene que esto implicaría o sugeriría que esto implicaría modificar el acto de designación de Diana Salazar. Esto no resiste menor análisis. ¿De dónde se sigue eso? Aprobar un informe de investigación no es un acto administrativo encaminado a modificar o extinguir la designación de Diana Salazar como fiscal. Hay que irnos a la clase de Derecho Administrativo 1. El artículo 132 del COA, Código Orgánico Administrativo, dice, revisión de oficio, cito, con comillas, con independencia de los recursos previstos en este código, el acto administrativo nulo puede ser anulado por la máxima autoridad administrativa en cualquier momento, a iniciativa propia o por insinuación de persona interesada. Es a esta revisión a la que se refiere el dictamen por ustedes dictado, señores jueces. Se está confundiendo revisar unos papeles, el acto de revisar unos papeles, hacer una investigación por un presunto acto de corrupción, con la acepción de revisión en el sentido del COA de extinguir o modificar un acto administrativo. Y no es el caso. Antes, por el contrario, el propio Código Orgánico Administrativo, en el artículo 259, prescribe que si en un proceso administrativo se encuentra que posiblemente se ha cometido algún tipo de infracción penal, se lo tiene que comunicar a la autoridad competente. Es decir, no es algo facultativo para la administración, en este caso para el Consejo, sino que es un mandato legal, es un mandato del legislador. Pero ¿cómo puede afirmarse entonces que este hecho, remitir una denuncia por un presunto delito a la Fiscalía, implica la revisión de un acto administrativo? La verdad es que yo realmente no encuentro una respuesta para esto. Es absolutamente independiente la potestad de investigar una denuncia ciudadana por presuntos actos de corrupción y remitir eso a la Fiscalía General del Estado. Es distinto este hecho a la potestad de autotutela, de revisión de los actos administrativos con vicios de nulidad en los términos del 132 antes citado. Facultad que para los actos del Consejo Transitorio está categóricamente restringido para nosotros, justamente por la existencia del dictamen 219. Pongamos por caso, y con esto termino, incluso, digamos que si el día de mañana prospera esa denuncia en la Fiscalía y se llegase, hipotéticamente en este escenario, a determinar que los hechos denunciados constituyen una infracción sacramentada con una sentencia penal ejecutoriada, aquello tampoco implicaría que nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana, podamos realizar una revisión, insisto, modificación o extinción de la designación expedida por el Consejo Transitorio. Es más, es bastante probable que cuando ese proceso concluya, se haya ya hasta terminado el periodo de la abogada Salazar como fiscal, por lo que sería materialmente imposible rever los efectos administrativos de dicha cuestión, sin perjuicio, naturalmente, de las responsabilidades penales que en este caso hipotético podrían generarse directamente contra Diana Salazar. Así que, en suma, no se ha realizado ningún acto administrativo del Pleno del Consejo de Participación tendiente a atacar específicamente los méritos de la abogada Salazar cuando fue postulante en la Fiscalía General del Estado. No hay ninguna acción, omisión, tolerancia o aquiescencia que pueda estar interpretándose como orientada justamente a violentar las notas que sacó la abogada Salazar. Nada tiene que ver un proceso de investigación que realiza la Secretaría de Transparencia, y como bien lo citó el abogado Raza,
Esto hace parte de las atribuciones del Consejo, artículo 208, numeral 4 de la Constitución, la norma de normas. El Consejo de Participación puede investigar denuncias por presunto acto de corrupción. Es simple y llanamente cumplir con nuestras atribuciones que por ley y por Constitución nos son conferidas, lo que ha sucedido en este caso. En nada tiene que ver, insisto, y con esto cierro, con la autotutela administrativa, que es lo que prescribe el dictamen 219 por ustedes dictado. Hasta aquí, señores jueces. Este llamado se suma al creciente debate en torno a la forma en que se están tomando decisiones de alto calado en el país. Jorge Sosa, constitucionalista reconocido, añadió más leña al fuego con sus declaraciones. La fase de seguimiento para el cumplimiento de decisiones constitucionales no es un proceso disciplinario sancionador. El seguimiento y verificación tiene como objeto la ejecución integral de un dictamen interpretativo. Sosa hizo referencia explícita al blindaje que aplicó el régimen de Julio César Trujillo, a quien muchos acusan de haberse comportado más como un autócrata que como un defensor de la Constitución. Brevemente lo que ha dicho el consejero Verduga, ¿sí? Primero, para señalar que la fase de seguimiento no es un proceso sancionador disciplinario. Yo creo que aquí hay una confusión y que se ha generado una expectativa de homologar a la fase de seguimiento que está en el reglamento de sustanciación de procesos constitucionales como que si fuese un proceso disciplinario sancionador. Si tuviese la característica de ser un proceso disciplinario sancionador, por ejemplo, varios jueces que están aquí y que fueron nombrados por el transitorio no podrían ni siquiera tomar una decisión, porque tendrían que excusarse de que habría un conflicto directo de interés, ¿sí? Debido a que se está justamente evaluando, se está examinando, ¿sí? Aparentemente el incumplimiento de un dictamen que se relaciona con, en este caso, el nombramiento de jueces que siguen todavía vigentes actualmente. No podrían ni siquiera tomar una decisión si fuese un proceso disciplinario sancionador. La fase de seguimiento es un proceso para corregir, ¿sí? Un proceso para reparar, y la destitución, ¿sí? Cuestionable, ¿sí? Siempre va a ser una medida de última ratio. En el caso específico justamente de esta fase de seguimiento, no olvidemos que no se trata de un dictamen interpretativo del cual no hay un plazo determinado, es decir, no se está actuando porque hay el cumplimiento de un plazo o porque existe alguna orden previa sobre el cumplimiento específico del dictamen, sino que se lo hace a pedido justamente de la Fiscalía General del Estado. Pero hay un tema importante en el proceso de interpretación y principalmente se trata justamente que el objeto del dictamen interpretativo es básicamente limitar al Consejo de Participación Ciudadana en la fase de autotutela reglada bajo el Código Orgánico Administrativo, el cual se ha comprobado en ningún momento el Consejo ha iniciado esa fase. Ecuador ya tiene, sí, tengo 1:17 todavía, Ecuador ya tiene 3 casos a partir de la destitución del Tribunal, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral, 3 casos, caso Camba y otros, caso Quintana Cuello y otros, y el último del 30 de enero, el caso Aguinaga Guión, en el cual en su momento quisieron blindar decisiones también contra acciones de amparo. Y la Corte Interamericana determinó que el blindar decisiones administrativas de la justicia, ¿sí?, contravenía el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, condenando al Ecuador, ¿sí?, entre otras cosas, por haber blindado decisiones, ¿sí?, decisiones administrativas contra la justicia ordinaria. En este caso, me parece claro que, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Verduga, que el objeto del dictamen no amplía, ¿sí?, hacia las acciones constitucionales que puedan presentar terceros. Y que la Corte tiene que determinar es si el CPC realmente inició el proceso de autotutela. Y si no inició ningún proceso de autotutela, me parece que está de más justamente cualquier tipo de consideración de sanción. Sin embargo, la trama se intensifica. Un video difundido por el medio digital La Posta muestra a Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, quien ha sido señalada en el pasado por un supuesto plagio de tesis. Ahora Salazar Méndez lanza una petición audaz
solicita a la Corte Constitucional la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Están en la mira Allen Berbera y sus allegados, quienes, según rumores, podrían estar cerca de su salida de la función pública. La Fiscalía General del Estado inició su intervención señalando que, a pretexto de promover la participación ciudadana, no se puede violentar la seguridad jurídica. Esta transgresión se desprende desde la aceptación a trámite de la denuncia presentada por el colectivo ciudadano, cuyo objeto principal, señores jueces y ciudadanía, que queden claros, conforme consta en la página 2, fue revisar las pruebas respecto de la documentación entregada por la fiscal general al Consejo de Participación y Control Social Transitorio. Además, señores jueces, el expediente número 178-2023, aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, específicamente en la página 21 dice: este libro registrado en el concurso de méritos y oposición para fiscal general del Estado como postulante y de su autoría le generó un puntaje de 2/2. Por ende, si el objeto mismo de la denuncia se dirige a revisar y el informe que fue aprobado por la mayoría de los 4 consejeros se analiza el puntaje del concurso, ¿se puede negar entonces que se incumplió el dictamen 219? Pues evidentemente no, ya que resulta claro y de fácil comprensión que los actos ejecutados por el señor Allen Berbera, el señor Sócrates Verduga, la señora Daisy Saltos, Joana Verde Soto, que conforman la mayoría del Consejo de Participación, fueron ejecutados bajo el mal uso de la participación ciudadana y sí comportan un evidente incumplimiento a su dictamen. Por lo tanto, la fiscal general del Estado se ratifica en la petición de que, como ya esta Corte ha actuado en situaciones similares, tiene el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen constitucional 219/IC. Me refiero al señor Allen Berbera, Sócrates Verduga, Daisy Saltos y Joana Verde Soto. Deberán ser destituidos, señores jueces de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Este torbellino de eventos pone de manifiesto la delicada situación que vive el país en relación con su marco jurídico y constitucional. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales para el rumbo de la democracia ecuatoriana y para garantizar que la justicia no se convierta en una herramienta de persecución. Pues hasta ahora eso es lo que han hecho.